Buenas noches. El día de hoy les presentaré mi proyecto integrador Derecho Civil, Contratos. Me presento. Mi nombre es David Martínez Jaime, profesor Jenny Flores Sinclair. Asignatura Derecho Civil, Contratos. Matrícula AL 077696. Licenciatura en Derecho. Actividad 4, Proyecto Integrador. Nos encontramos en la Ciudad de México a 30 de septiembre del 2023. A continuación, contestaremos un cuestionario. Primera pregunta, ¿cuáles son los tipos del contrato de compraventa? Descríbelos. Tácita, cuando queda de manifiesto mediante hecho o acto que dan pie a presumir que existe. Express, cuando se manifiesta de forma verbal o escrita, de tal manera que no queda duda alguna de su existencia. Por ejemplo, al firmar un contrato de compraventa de una casa o de un auto. Ejemplo de un contrato. Segunda pregunta. Explica un ejemplo con situaciones simuladas acerca del contrato de compraventa. Tácita. Cuando vas al supermercado y compras algún producto y al pagar y recibir el ticket, estás realizando el acto de compraventa. Express. Al comprar un automóvil, el vendedor y el comprador realizan y firman un contrato de compraventa. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las características del contrato mutuo? Señala fundamentación jurídica. Artículo 2384 del Código Civil Federal 2018. Este acuerdo se da cuando una persona llamada mutuante transfiere dinero u objeto a otra persona llamada mutuatario, quien a su vez lo recibe y es obligada a devolver una cantidad equivalente en especie y calidad adquirida en un principio. 1. Es un contrato en el que se transfiere la propiedad de un objeto hacia la otra parte implicada. 2. El contrato es bilateral, ya que ambas partes tienen derecho y obligaciones que deben cumplir. 3. Es gratuito cuando el que recibe el objeto en primera instancia no es obligada a brindar una contraprestación, mientras que será oneroso cuando se fije un interés que la persona o quien le entregue el objeto o la cantidad monetaria debe pagar o cambio. Cuarta pregunta. Refiere dos obligaciones de las partes y el modo de terminación en el contrato de mutuo. Tanto el mutuante como el mutuatario. El mutuante tiene la obligación de entregar el dinero u objeto a favor del mutuatario y responsabilizarse en caso de que éste traiga algún defecto. El mutuatario debe de devolver la cantidad de dinero u objeto de la misma cantidad entregado en el contrato y en su caso pagar los intereses que esto haya generado independientemente de la deuda. El modo de terminación en el contrato mutuo es de dos maneras: el vencimiento del plazo acordado y el desistimiento unilateral del contrato por parte del mutuatario. Quinta pregunta. Explica un ejemplo con situaciones simuladas acerca del contrato de arrendamiento, en el que incluyas dos derechos y dos obligaciones de las partes. La empresa Renautos es una empresa que se dedica a la renta de autos. Judith acude a la empresa Renautos a rentar una camioneta. Después de varios requisitos, las partes firman un contrato de arrendamiento en el que plasman las condiciones, junto con derechos y obligaciones para la entrega de esa camioneta. Obligaciones. La empresa Renautos, que es la parte arrendadora, se obliga a entregar la camioneta a Judith, que es la parte arrendataria. 2. La empresa Renautos, arrendadora, deberá permitir que Judith haga el uso en el plazo acordado. 3. Judith, arrendataria, tiene la obligación de pagar en tiempo y forma la cantidad acordada por el uso de la camioneta. Cuarta, Judith tiene la obligación de entregar la camioneta a la empresa Renauto una vez terminado el plazo del contrato. Derechos. 1. La empresa Renautos tiene el derecho de que Judith le pague los daños ocasionados en la camioneta. 2. La empresa Renautos tiene el derecho de cobrar intereses o quitarle la camioneta a Judith por el retraso de algún pago o en su caso por la terminación del contrato. 3.
Judith tiene el derecho de disfrutar el uso de la camioneta sin recibir molestias de la empresa Renautos, siempre y cuando cumpla con las condiciones del pago en tiempo y forma. 4. Judith tiene derecho a recibir atención en caso de algún desperfecto o vicio oculto sobre la camioneta. Muchas gracias por su atención y que tenga buena noche.